Canal Historias de la Biblia presenta El hombre que tenía 1000 esposas y concubinas. Historias bíblicas explicadas. La historia de Salomón es bastante triste, una de las decepciones de la Biblia. Cuando Salomón ascendió al trono, tal vez con tan solo 20 años, era una gran promesa. Se le dio una gran oportunidad. Sin embargo, el relato final de la vida de Salomón es decepcionante. Sin embargo, tuvo un comienzo prometedor. Su emocionante comienzo. El reinado del rey Salomón comenzó con buena nota. Su padre declaró que él era el rey y que su nombre significaba paz. Era hijo de David y Betsabé. Una de las trágicas consecuencias de una red pecaminosa fue la muerte de su primer hijo. Salomón era el segundo hijo, por lo que nació en una familia que valoraba el perdón. Y podría haberse beneficiado del conocimiento del Señor de sus padres. Salomón creció en un palacio lleno de conflictos. Se sentó en primera fila para ver cómo sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, causaban estragos. De hecho, mientras David agonizaba, su hermano Adonías se autoproclamó rey Natán el profeta, y las rápidas acciones de Betsabé consolidaron la pretensión de Salomón al trono. Salomón se convirtió en rey. Su padre pronunció un discurso de despedida. Cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo: «Yo me voy por el camino de todo el mundo. Tú, esfuérzate y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios te ha encomendado, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, a fin de que el Señor cumpla su promesa que hizo acerca de mí, diciendo: si tus hijos guardan sus caminos andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un hombre sobre el trono de Israel». Primera de Reyes 2, versículos 1 al 4. Su padre pronunció un discurso de despedida en el que básicamente dijo: «Vive para el Señor». ¡Qué sabios consejos para el joven! Salomón parece haber seguido ese consejo. Primera de Reyes 3, versículo 3. Salomón amaba al Señor y caminaba en los estatutos de su padre David, solo que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El corazón de Salomón estaba puesto en el Señor en este momento de su vida. En un sueño Dios se le apareció a Salomón. Primera de Reyes 3, versículo 5. En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en el sueño de la noche, y le dijo Dios: «Pide lo que quieras que yo te dé». Dios se comunicaba a menudo con los israelitas a través de los sueños y del Antiguo Testamento. Ahora Dios se comunica principalmente con nosotros a través de su Hijo, el Señor Jesús, la palabra viva revelada en la Escritura, la palabra escrita en Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, versículo 1. El Señor dijo: «¿Qué te daré?». Dios le dio a Salomón un cheque en blanco y le dijo: «Rellénalo. ¿Qué es lo que quieres?». Y si el Señor te despertara esta noche y dijera: «Pregúntame lo que quieras», ¿qué dirías tú? Tu respuesta sincera revelará mucho sobre ti. Considera todo lo que Salomón podría haber pedido, pero considera lo que dijo Salomón. Pidió a Dios sabiduría para poder ser el rey que necesitaba ser. A Dios le agradó mucho la respuesta de Salomón. En respuesta a la oración, Salomón se convirtió en el hombre más sabio que jamás haya existido. También se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. Primera de Reyes 3, versículos 7 al 15. «Y ahora, oh Señor, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?». Pareció bien al Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: «Porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos años,
ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti discernimiento para administrar justicia, he aquí que yo haré conforme a tus palabras. He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te daré las cosas que no has pedido, riquezas y gloria tales que no haya nadie como tú entre los reyes en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis leyes y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo prolongaré tus días. Cuando Salomón despertó, he aquí que había sido un sueño. Entonces volvió a Jerusalén, se puso de pie delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo sacrificios de paz. También dio un banquete a todos sus servidores. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Salomón fue un gran rey y un excelente administrador. Construyó el magnífico templo que su padre había imaginado. En el año 480, después de que los israelitas salieran de Egipto, en el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, el segundo mes, comenzó a construir el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico frente a la sala principal del templo se extendía a lo ancho del templo, es decir, 20 codos, y sobresalía 10 codos de la fachada del templo. Hizo ventanas estrechas en lo alto de las paredes del templo. Contra los muros de la sala principal y el santuario interior, construyó una estructura alrededor del edificio en la que había habitaciones laterales. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, el intermedio 6 y el tercero 7. Hizo secciones alrededor del exterior del templo para que no se introdujera nada en sus muros. En la construcción del templo solo se utilizaron bloques trabajados en la cantera, y no se oyó ningún martillo, cincel o cualquier otra herramienta de hierro en el emplazamiento del templo. Mientras se construía, la entrada al nivel inferior estaba en el lado sur del templo. Una escalera conducía al nivel intermedio y de ahí al tercero. Luego edificó el templo y lo completó, cubriéndolo con vigas y tablas de cedro, y construyó las salas laterales a todo lo largo del templo. La altura de cada una era de 5 codos, y estaban sujetas al templo por vigas de cedro. Salomón ofreció una magnífica oración de dedicación. ¡Qué comienzo tan prometedor! Primera de Reyes 8, versículos 22 al 32. Entonces Salomón se puso de pie delante del altar del Señor, frente a toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo: «Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Tú has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Con tu boca lo prometiste y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo: no te faltará delante de mí un hombre que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Sin embargo, oh Señor Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Estén abiertos tus ojos de noche y de día hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho: allí estará mi nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha tú y perdona. Si alguna persona peca contra su prójimo, y éste le toma juramento al hacerlo jurar, y él entra bajo juramento ante tu altar en este templo, entonces escucha tú en los cielos y actúa. Juzga a tus siervos condenando al injusto, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. 2. Su pecado progresivo. Salomón cometió 2 grandes errores. Primera de Reyes 11, versículo 11.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías y eteas. Su relación con mujeres extranjeras presagiaba futuros problemas. Muchos de estos matrimonios eran alianzas políticas, pero la inmoralidad también era un factor evidente. 1000 mujeres se disputaban su atención. Imagínate la sorpresa cuando aparecieron todos los suegros. El ejemplo de Salomón promovió una cultura de inmoralidad en el reino. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que, cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. Primera de Reyes 11, versículo 3 al 7. Estas mujeres traían consigo dioses e insistían en que Salomón participara en rituales paganos, muchos de ellos de naturaleza sensual. Todo esto se hizo en nombre de la tolerancia, pero llevó la idolatría al corazón mismo de la nación del pueblo de Dios y apartó el corazón del Rey de Dios. Primera de Reyes 11, versículos 7 al 14. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón, porque su corazón se había desviado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había mandado. Entonces el Señor dijo a Salomón: «Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido». Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad el edomita, de la descendencia real en Edom. Los errores de Salomón le hicieron sufrir. En sus últimos años, Dios comenzó a traer enemigos a Salomón. Primera de Reyes 11, versículos 23 al 26. Dios también le levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor Hadad-Ezer, rey de Soba. Cuando David mató a los de Soba, aquel reunió gente alrededor de sí y se hizo jefe de una banda armada. Después se fueron a Damasco y habitaron allí, y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón, además del mal que hacía Hadad. Fue hostil a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, servidor de Salomón, efrateo de Sereda, se rebeló contra su rey. Su madre era una mujer viuda llamada Serúa. La biografía de Salomón termina en Primera de Reyes 11, 41 al 43. Para llegar al capítulo final de la vida de Salomón, vamos a otro libro de la Biblia. Los demás hechos de Salomón, todas las cosas que hizo y su sabiduría, no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Salomón reposó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Primera de Reyes 11, versículos 41 al 43. 3. Su penetrante tristeza. Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés son los 3 libros bíblicos escritos por Salomón. Debió de darse cuenta, ya anciano, de que su reinado había evolucionado hacia la inmoralidad y la idolatría. Solo esperaba morir y explicarle a Dios la vida sin sentido que había llevado. El Eclesiastés
describe cómo es la vida bajo el sol cuando nos